¿Cómo están, gente de Stay Connected? En este nuevo episodio tengo el honor de tener como invitada a Alison Music. ¿Cómo te sientes, Alison? Muy bien, gracias a Dios y muy agradecida de tu invitación. Siempre que nosotros podamos hablar y compartir de lo que Dios hace a través de nosotros como juventud, de hablar de la palabra de Dios, siempre va a ser algo demasiado grandioso. Así que gracias, muchas gracias por la invitación. Genial. Tú sabes que te comentaba antes de iniciar a grabar que a mí me sorprende cómo Dios hace la cosa, porque yo siempre planifico los temas, al igual que el de las demás personas que vienen, con muchas semanas de anterioridad, a pesar de que yo no tenga el nombre de la persona quien lo va a exponer. Entonces, yo elegí el tema de hoy partiendo de como la vida secreta de las personas, pero no en el mal sentido, sino en las cosas que muchas personas pasan, que cuando las comparten, como un clic chocante para la vida de alguien que quizá esté pasando a veces justo en ese momento. Y tú eres como alguien así, que siempre como muestra las cicatrices que te han dejado la vida para que Dios pueda manifestarse en la vida de otras personas. Y yo voy a leer un versículo que saqué para este tema que dice así. Eclesiastés 3:15. Lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que ha pasado. Justo ayer, en la noche, tú subiste, o esta mañana creo que fue, Sí. un video de cosas que tú estabas pasando que el que quiera enterarse más a fondo puede ir visitar las redes de Alison, de cómo Dios con pequeñas cosas puede transformar toda una vida, puede sanar cosas de nuestro pasado. Y para eso hay que tener primero un descanso en el tiempo de Dios y saber confiar plenamente en Dios. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo tú aprendiste a descansar en el tiempo de Dios? Wow, esa es una pregunta muy, muy profunda. Tú sabes que nosotros como cristianos o de la manera en que nos han venido formando a través de los años es que todo siempre va a estar bien. Que tú vienes a los pies de Cristo y que a ti no te va a pasar nada, que tú no vas a pasar dificultades. Entonces, cuando pasa eso, si ese es el chip que han depositado en tu mente, entonces te vas a volver nada. Y dices, entonces me vendieron un sueño que no era. Y yo siempre digo que los procesos son los que te dan la autoridad. O sea, el haber tú salido aprobado de un proceso es lo que dice, ok, tú estás lista para el siguiente nivel. Y a mí me ha tocado aprender a descansar en el Señor, porque yo nací, vine desde muy pequeña al Evangelio y toda mi vida siempre estuvo bien. Y llegó un momento en el que todo comenzó a estar mal. Y lo más grandioso de esto, Tael, es que no estaba mal porque estaba mal. O sea, de verdad a mí me estaba yendo bien. Yo estaba progresando económicamente, a nivel profesional me estaba yendo de lo mejor que tú no te puedes imaginar, pero yo estaba haciendo algo que a mí Dios no me mandó a hacer. Y mi pastor siempre dice algo, y es que no hay nada peor en la vida que tú tener éxito en algo en lo que Dios no te mandó, en donde Dios no te colocó. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo empecé a tener éxito en lo que Dios no me había puesto, y tal vez era una bendición temporal, por ejemplo, para, no sé, yo ahorrar y poder invertirlo en mi ministerio, en algo que Dios sí había determinado para mí como propósito, la música, predicar la palabra, llevar ese mensaje, pero yo me desvié tanto que yo necesitaba un norte. O sea, claro, que me alaran con la cuerda para que regresara. Y me tocó vivirlo, y fue muy duro, porque me afectó físicamente, me afectó emocionalmente, y yo me sentía tan culpable, porque yo decía, wow, yo le fallé a Dios, y ahora ¿qué yo hago? Y yo solamente escuchaba la voz de Dios, como Él me decía, óyeme, es que tú me perteneces a mí, es que tú estás demasiado enfocada en hacer y no ser. Tu identidad no viene de qué tanto tú puedes hacer, de qué tantos logros tú puedes hacer. Yo necesito que tú descanses en mí. Porque ya el propósito, y yo siempre digo algo, hay un propósito general para todas las personas. Claro. O sea, y ese propósito es el de ir y predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Por todas las naciones. Todos tenemos ese llamado. Pero yo digo que Dios tiene no un solo propósito, un conjunto de propósitos que a medida que va pasando el tiempo, tú lo vas cumpliendo. Entonces yo decía, wow,
¿qué es lo que Dios quiere para mí? O sea, Él me mandaba a descansar, me mandaba a no hacer tanto, me mandaba a tener intimidad con Él para Él poder mostrarme qué es lo que quiere. Y para mí eso fue súper difícil. Eso es increíble. Tú sabes que a mí me fascina la creatividad de Dios al momento de diseñar y planificar nuestra vida de una forma en la que uno no sienta como yo no tengo ni voz ni voto aquí. Algo que es maravilloso de Dios es que más que perfecto, Él es justo. Y dentro de su justicia, Él nos deja decidir. Porque a veces nosotros necesitamos caernos para entender que necesitamos estar agarrados de Él. Y en muchos de nuestros caminares nosotros elegimos escaleras que no nos corresponden, a niveles que tampoco nos corresponden. Entonces, confiar y estar de la mano con Dios va demasiado con tener la mirada puesta en Él y tener ese norte de por dónde ir, cómo caminar y por qué hacemos lo que hacemos. En el caso de Allison Music, de llevar a Dios a través de letras de edificación, de palabras que confronten la vida de las personas y lo acerquen a Él. Y eso es como algo que nosotros siempre debemos hacer claro. No importa no en competencia con las personas, sino enfocándonos en el propósito que Él nos dio, llevar al 101% lo que Él nos entregó. Y tú sabes que, y hay algo que yo siempre le digo a los jóvenes y de las personas que yo me rodeo, y es que cuando Dios te utiliza, te quiere utilizar a ti como instrumento para cumplir un propósito, Él lo va a hacer, tú quieras o no. Y tú tienes que decidir si tú quieres ser parte de esa victoria o de la consecuencia. Y fue lo que pasó con Sansón. Si nos vamos a la historia de Sansón, Sansón fue creado desde el principio como nazareo, o sea, para Dios. Uh-huh. Y su propósito principal era el de librar a los israelitas del poder de los filisteos. Pero Sansón tenía una debilidad que para mí era muy evidente, y era su vista, sus ojos. Ponía sus ojos en mujeres que no debía. Uh-huh. Se familiarizaba y se vinculaba con mujeres que no debía. Y al final, ¿qué pasó con Sansón? Sansón terminó ciego. Uh-huh. Y tuvo el Señor que quitarle la vista para que el propósito se cumpliera. Y lo más triste de esto es que sí, el propósito del Señor se cumplió, pero siendo Él parte de la consecuencia, no parte de la victoria. Entonces yo digo, wow, Señor, ¿hasta qué punto yo entiendo que yo debo de dejarme guiar por ti? ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesta a dejar que seas tú quien me guíe? Yo no quiero ser parte de las consecuencias, yo quiero ser parte de la victoria, yo me quiero dejar usar por ti. Por eso yo siempre digo, lo que tú entiendas que vaya a nublar ese propósito que tú has establecido para mí, lo que tú entiendas que me vaya a desviar, quítalo. Yo no lo necesito. No lo necesito. Así es. Nosotros también necesitamos entender que por más larga que sea la trayectoria, siempre en los momentos de escasez o en lo que podamos titubear en el camino, nunca puede ser una excusa no ser parte de la causa, sino de la consecuencia. Porque eso me recordó de la historia de Moisés, que duró 40 años en el palacio viviendo como rico y teniendo todos los beneficios y luego 40 años en el desierto lidiando con vacas, con mulos, con todo ese tipo de cosas. Y que al final él no fue parte del resultado en sí de entrar en la tierra prometida. Por muchos factores, ¿verdad?, que vemos a través de la historia. Y eso mismo en ocasiones nos sucede a nosotros. Un momento de duda puede ser en nosotros el Pedro que se hundió por un segundo de desenfocar la mirada. Entonces, muchos de esos mares son nuestros talentos, las cosas que Dios nos entregó. Y nosotros en el momento quizás no lo vemos así, pero Dios de una u otra forma siempre nos deja saber, como a través de las personas, de nuestra esposa o nuestros amigos, de cómo debemos caminar, por qué debemos confiar y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y que esa es la función que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo siempre tengo una forma peculiar de ver el Espíritu Santo y es 100%. Como un GPS, un localizador. Sí, y me da mucha risa porque con mi esposo siempre discutimos porque él le encanta guiarse de su propio conocimiento. Él le encanta llegar a los destinos porque él se conoce las rutas. Y una vez íbamos de camino a un lugar y por él no hacerle caso al GPS, se desvió y llegamos tardísimo. Y yo digo, Dios mío, ¿y cuántas veces yo he hecho lo mismo? En vez de yo pelearle a él, yo me puse a gritar
porque me perdí fuera del país, pero era Dios confrontándome, diciéndome, óyeme, tú te estabas quejando de algo, pero ¿cuántas veces yo te digo, esta es la ruta que tú debes de seguir y tú te desvías y al final, vuelves al mismo punto porque no fue ahí que yo te envié? Entonces yo digo, wow, esa es tu función, Espíritu Así Santo. es. Tú eres mi GPS, tú eres mi localizador, tú me dices a dónde yo debo ir. Y eso es genial porque así como yo te decía de la creatividad y de los diseños de Dios con nosotros, Él nos entregó el manual perfecto para nosotros, que es la Biblia, donde nosotros literalmente lo más mínimo que necesitemos está ahí, porque ya Él lo pensó muchísimos años antes. Entonces, tener ese vínculo con Dios, no solamente a nivel de una relación X, sino un gesto genuino, ser intencional con Dios, de poder decir, tú sabes que yo quiero llegar a lo que tú has determinado para mí, yo quiero ser parte de eso. Y así mismo uno va a arrastrar quizá a la familia de nosotros que no son creyentes, o vamos a arrastrar a ese amigo por el que nosotros hemos orado. Y quizá veamos los resultados que hemos buscado por otras vías, por otras maneras. El pastor Carlos León siempre dice que nosotros tratamos de buscar atajos cuando más necesitamos buscar a Dios. Entonces, eso es algo que a mí siempre me choca. Porque en la trayectoria de nosotros, tú que quizá tienes muchos amigos de la industria de la música, mucha gente busca atajos por simplemente querer llegar, por tener el resultado ya. Y quizá los procesos que Dios permite en nosotros son los que realmente nos va a llenar para poder dar. Porque Dios no es alguien de a medias. Dios, cuando da sobreabundantemente para que cuando demos, nosotros no nos quedemos vacíos, sino que todos seamos llenos de Él. Entonces, siempre hay que como que ver de esa forma lo que Dios hace en nosotros. Y por eso es que tú tienes que pasar demasiado tiempo con Dios. O sea, para mí ese tiempo de intimidad, de conocer su palabra, de hacerte su pana full, como yo digo, de tú poder decir, ok, yo sé cuando papá Dios me está hablando, es demasiado necesario. Porque de la única manera que tú vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene en ti. ¿Cómo tú vas a saber qué Dios quiere para ti si tú ni siquiera lees la Biblia? Valor. Si tú no oras. Y no solamente eso, porque muchas veces leemos la Biblia y oramos y por ahí mismo nos vamos y tú pidiéndole a Dios y Dios, pero mija, pero siéntate 5 minutos por lo menos porque yo te quiero hablar. Y tú te vas por ahí. ¿Qué tan intencional somos? O sea, ¿qué tan intencional estamos siendo con eso? Y yo me di cuenta que a pesar de que yo tenía muchísimos años en el Evangelio, yo necesitaba volver a mi rincón. Yo necesitaba volver a tener intimidad con el Señor. Porque ese tiempo que yo desplacé, porque para mí no era prioritario, fue lo que hizo que toda mi vida se desorganizara. Wow. Por completo. Entonces Dios me tuvo que volver otra vez a este versículo bíblico de que, óyeme, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Tú no puedes perseguir las añadiduras, tú tienes que buscarme a mí. Tú tienes que hacer que yo sea tu todo. Y cuando yo sea tu todo, entonces después hablamos. Así es. Tú mencionabas que en esos momentos uno aprende a reconocer la voz de Dios. Entonces, ¿qué tan cerca nosotros estamos de Dios para discernir cuando es otra cosa que nos dice qué hacer y cómo hacerlo? Y no cuando Dios es quien nos habla. Muchos de los momentos de nosotros, quizá esos momentos de desenfoque han sido por nosotros prestar oído a cosas que no eran parte de nosotros, no eran cosas que venían de Dios. Entonces, muchos de nuestros resultados, quizá el enfoque con el que nosotros caminamos debe ser guiado por eso, por escuchar plenamente lo que Dios dice acerca de nosotros. Para concluir, a mí me gustaría que tú cantaras una parte de tu canción favorita, en verdad. Wow, me agarraste full fuera de ¿Cuál es tu base. canción favorita, Alison? Tú sabes que yo tengo demasiadas canciones favoritas, pero una que siempre me va a gustar es Derrama tu Gloria. Ministra mi corazón, de Cristian Declare. Wow. Ahí sí me agarraste fuera de base, pero ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. ¡Wow! ¡Qué bella! Dios es maravilloso, señores.
El Stay Connected de hoy definitivamente es que aprendamos a descansar en Dios como el Padre que Él es para nosotros, que aprendamos a tener esa relación intencional con Él y poder caminar correctamente en sus caminos. Muchísimas gracias, Alison, de verdad, por compartir, por cantar. Qué lindo. A ti. Ha sido El maravilloso, privilegio es ¿verdad? mío. Y que Dios te bendiga mucho y que bendiga sobre todo lo que tú estás haciendo porque esa es nuestra función. Estamos demasiado desconcentrados y desconectados de la fuente. Se nos olvida cuál es nuestro verdadero propósito, de Sí que es. el amor al prójimo incluye llevarle la palabra y no solamente estar desde lejos. Y cada episodio que tú sacas, cada palabra que tú transmites, yo estoy segura que está tocando corazones y eso va a Amén. transformar las vidas de todas las personas que lo escuchen. Así que Amén. Dios te está utilizando y déjate utilizar por Él, porque grandes cosas Él va a hacer a través de ti. Amén. Mil gracias, ¿verdad? La gloria de Dios. Full. Wow, la verdad que duro. So,